muchísimas gracias por acompañarnos. En realidad este espacio de debate nacional surge en el marco del 30 aniversario de los Acuerdos de Paz de Centroamérica, los Esquipulas, que conmemoramos en 2017. Nosotros creemos que la región y el país merece y necesita un nuevo modelo de desarrollo que tiene temas fundamentales y estructurales que discutir, como el que nos convoca esta tarde, que son las reformas constitucionales, esas reformas al sector justicia que se han venido discutiendo desde finales del año pasado, pero que en realidad han estado en la discusión de la agenda nacional durante las últimas 2 décadas y que, como ustedes saben, ha tenido posiciones, pues yo diría que más que a favor o en contra, como de alguna manera se ha estado planteando, pues con muchísimas cosas que decir por los ciudadanos, por los grupos de pensamiento, por organizaciones de sociedad civil que ven a profundidad desde la parte técnica, desde la parte jurídica, que básicamente estas reformas son técnicas y jurídicas, y por eso pues agradecemos a cada uno de los panelistas que nos acompañan esta tarde, porque cada uno de ellos tiene una experiencia muy valiosa en el aparato institucional, desde partidos políticos también, pero comprendiendo muy bien todo el tema de la justicia. Así que esta tarde vamos a escuchar, como les reitero, más que posiciones, si están a favor o en contra, y de hecho no se sientan aludidos, no está dividido el salón en 2 bandos como si tuvieran que tomar partido de inicio, sino a escuchar esos argumentos que nos puedan dar mecanismos de salida. Si estamos entrampados en este tema, sobre todo cuando el Congreso de la República de Guatemala tiene varios temas importantes, no solo de las reformas constitucionales, sino también la elección del PDH o del próximo procurador, también la reforma electoral y de partidos políticos y muchos otros temas más. ¿Cómo hacemos para desentrampar este tema tan importante? ¿Hacia dónde va Guatemala y cómo podemos ir de manera más armoniosa en el que todos los ciudadanos nos sintamos involucrados en el proceso y de alguna manera satisfechos con lo que se está haciendo? Así que bienvenidos a este debate nacional. Muchas gracias por acompañar los esfuerzos de la Fundación. Muchísimas gracias a Lendy Ay, con quien montamos este espacio y con quien vamos a estar haciendo también el próximo mes varios debates más, al menos 4, alrededor del tema de la reforma electoral y de partidos políticos. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy buenas tardes a todos. No traigo vocativo, así que buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo a la Fundación y agradeciendo la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Soy presidente de la Comisión de Reforma y Justicia desde hace 4 años. Esta comisión ya existe de Congreso, no es para las reformas constitucionales, sino todo el tema de reformas al sector justicia. De hecho, el año pasado aprobamos nosotros en el Congreso el decreto 32/2016, que son las reformas a la ley de la carrera judicial. Dicho esto, voy a comenzar a hacer una breve exposición, incluso un poco de historia de cómo va el tema de la reforma, las antecedentes, por favor. Y se habló de ir reformando la Constitución por temas y por partes. Y el primer tema, la coincidencia, era precisamente la reforma al sector justicia. ¿Por qué? La coincidencia iba en cuestionamiento sobre la idoneidad de algunos miembros del organismo judicial, incluyendo jueces y magistrados. Este proceso de la reforma constitucional fue lanzado en su momento por los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado y fue acompañado por la Secretaría Técnica, que era la CIDE, el Ministerio Público y la PDH. Uno de los argumentos que se presentó mucho durante el análisis, los debates que se dieron, uno de los temas orales era la falta de transparencia en los procesos de postulación. Recordemos que hace algunos años, menos de una década, se aprobó la ley de las comisiones de postulación. Y en esa apostamos todos a que iba a ser como la solución, o que eso nos iba a ayudar a transparentar los procesos de postulación a determinados
determinados cargos. Y pues como ocurre normalmente, como decimos aquí los chapines, echa la ley, echa la trampa. Se le encontró la manera de burlar en cierta manera la ley de comisión de postulación, y como toda ley siempre hay un efecto colateral negativo. El efecto de esta ley fue el surgimiento de muchas universidades que yo les llamo offshore porque son de cartón. Este documento pasa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quien emite un dictamen, y ya se entra a la parte de la discusión y aprobación de los artículos adentro del texto. Cabe mencionar, y vale la pena decirlo, que hubo de la propuesta original hacia lo que hemos estado discutiendo y aprobando al Congreso, ha pasado mucho. Ha habido modificaciones que incluso ya distan mucho de lo que originalmente se había presentado. ¿Por qué se han hecho estas modificaciones o estas enmiendas? Realmente ha sido por un tema de discusión de que se ha escuchado a los diferentes sectores, aunque pareciera que no, aunque pareciera que en algún momento se ha tratado de, se ha señalado, se ha tratado de especificar, nosotros estamos aprobando algo que nos impusieron. Pues no, se ha hecho discusiones. Les puedo contar que hay enmiendas, hay artículos que tienen incluso hasta más de 6 enmiendas por artículo, presentadas por diferentes diputados o diferentes bancadas. Entonces, ha habido esta serie de modificaciones, esta serie de enmiendas que se han presentado. Vamos a entrar ya a hablar en materia de lo que ha sucedido. Se entró a discutir, y los avances que hay es que los artículos 1 y 2 de la reforma constitucional fueron improbados. El artículo 1 básicamente hablaba, modificaba todo el tema del antejuicio. Lo que la modificación era que se permitía, incluso antes de levantar el antejuicio, ya hubiera investigación y ya se pudieran realizar acciones por parte del Ministerio Público. Este quedó improbado. Y el artículo 2, que era específicamente prerrogativa de los diputados, también fue aprobado. El artículo que generó, digamos, el primer obstáculo, la primera discusión grande dentro de la sociedad guatemalteca, fue el tema del artículo 3, que era el que hablaba del derecho. Este artículo generó mucha especulación, generó mucho debate. Los argumentos que se presentaron fueron muchísimos, incluso argumentos técnicos con opiniones que, si bien no estábamos de acuerdo con ellas, eran argumentos técnicos, hasta llegar al punto de escuchar argumentos como que era la legalización de los azotes y los linchamientos. Y esto, pues, sabemos que no es así. Realmente esa es una distorsión que hay en lo que se debe por autoridades indígenas, ni mucho menos. Entonces, estas son distorsiones que se dan, y esos fueron parte de los argumentos que se presentaron. Pasamos a la siguiente, por favor. Después fueron aprobados 3 artículos que ya fueron aprobados todos con enmiendas. El artículo 4, que habla de las garantías y principios del sistema de administración de justicia, que reforma el artículo 205 de la Constitución. El artículo 5 de la reforma, que son los requisitos e incompatibilidades para ser juez o magistrado, que son se reforma el artículo 107 de la Constitución. Y el artículo 6, que regula el tema de la carrera judicial, que es reformar el artículo 108. Como les decía, estos artículos han sido aprobados todos por enmiendas. Y después viene el pendiente, que es el primer artículo, que es el que básicamente tiene ahorita la discusión en su máximo nivel a nivel nacional, y que es la reforma al artículo 209, que es la creación del Consejo de Administración Judicial. Quiero detenerme aquí un momento en este artículo, porque este es el que ha generado demasiada discusión,
discusión que ha llegado a niveles ya de polarización de la sociedad. Independientemente de que estemos a favor o en contra, la discusión debe centrarse en cuestiones técnicas, en cuestiones válidas. Sin embargo, puedo decir yo desde mi punto de vista, y probablemente esté equivocado, pero al final he invitado el día de hoy para dar mi punto de vista, nos hemos centrado en argumentos que lo menos que tienen son argumentos técnicos. Me dijeron que nos vamos a convertir en Venezuela. Yo considero que es una exageración, partiendo de que Venezuela no tiene un consejo de administración de justicia. Tal vez si lo tuvieran, funcionaría diferente en el país. Venezuela llegó al punto donde está porque le dieron superpoderes al presidente y el presidente le dio superpoderes a la corte y así se fueron. Pero no es porque aprobemos un consejo de justicia, de administración judicial, que nos va a convertir en Venezuela. El segundo argumento fue que nos íbamos a volver un Estado socialista. Y de ahí parte que lamentablemente volvimos a abrir las heridas y volvimos a esa polarización de derechas e izquierdas, de comunistas y anticomunistas, de ricos y pobres, porque llegó un punto y pareciera que el que está en contra de las reformas es cool y está dentro de determinado sector, cabe dentro de determinado sector, y estar a favor, pues es estar uno ese como el apestado. Yo he visto, incluso me ha llamado la atención las porras que se llevan al Congreso. Estoy en contra de cualquier porra, no importa si es a favor o en contra. Yo recuerdo cuando estaba discutiendo el artículo 113 del tema del derecho indígena, los personas que estaban a llegaban y hacían tanta bulla que no dejaban escuchar la postura del diputado Linares Beltranero. No estemos de acuerdo con su postura, no significa que no tiene derecho a que lo escuchemos y que no tiene algo que decir. Pero me llama la atención que en ambos ejercicios, tanto cuando llegara la porra de los que están a favor, estaban a favor del 203, como ahora que llega la porra de los que están en contra del 209, no importa quién sea el interlocutor, no importa que sea un diputado que bajo otras circunstancias ha sido señalado de distintos actos, no importa que sea un diputado cuestionado, que si está de nuestro lado, pero le aplaudimos y le chiflamos y le echamos upas en esos discursos de tarima que se están dando ahorita en el Congreso. La discusión técnica ha sido la misma. Aquí la discusión ha sido que vamos a hacer con Venezuela, que somos un Estado socialista y que nos vamos a volver comunistas y que dentro de 10 años vamos a estar haciendo cola para entrar a un supermercado. Eso es la discusión. No hemos entrado de veras a la discusión de fondo de qué es lo que va a pasar. E insisto, este Consejo de Administración de Justicia, para comenzar, ya funciona en pequeño. ¿Por qué ya funciona en pequeño? Al principio de mi intervención les contaba que el año pasado aprobamos el decreto 32/2016, que son las reformas a la ley de la carrera judicial. Y esto lo que hizo fue crear un consejo. Creó el Consejo de la Carrera Judicial. Y creó un Consejo de la Carrera Judicial que se modificó, donde ahora son 7 miembros. Donde hay 3 miembros, 4 miembros del organismo judicial, más 3 externos, que es un especialista en recursos humanos, otra administración pública y un psicólogo. Uno de los argumentos que yo recibí fue, es que cómo van a ir a poner a un magistrado, al psicólogo. Mire, primero no es que lo van a sentar, lo van a acostar en el diván al magistrado, presidente de la corte, y le van a preguntar, mire, ¿usted cómo se siente? ¿Es feliz? ¿Le va a sacar una mancha y quede aquí? Dígame. No, no es ese tipo. Y la argumentación es, hasta los ejecutivos de más alto nivel de las empresas internacionales pasan por un proceso de reclutamiento que incluye un análisis, un estudio psicológico. No es psicología de normal, es psicología industrial, porque eso ya está incluido en el Consejo de la Carrera Judicial que funciona actualmente. Entonces, este artículo 7 es el que
tiene parqueado ahorita la reforma constitucional y el Congreso en algún momento nos hemos sentado algunas bancadas, algunos diputados a analizar si queremos que continúe este zanjamiento en la sociedad o si es el momento de hacer un alto, si es el momento de sentémonos, discutámoslo bien, pero con argumentos y sin hacernos pedazos, porque básicamente lo que han hecho ahorita es defenestrar a la reforma constitucional diciendo que es lo peor. Y ustedes van a la calle y de verdad pregúntenle a la gente, hagan el ejercicio, pregúntenle a alguien si conoce la reforma constitucional y por qué está en contra, y así que es porque nos vamos a convertir en Venezuela, que es porque el presidente ahora va a tener poderes supremos para manejar el presupuesto de la nación, que es porque ahora le van a dar más dinero al deporte y le van a darle más dinero a la justicia. Pero este tipo de cosas son las que escucha uno del ciudadano común, no de los que estamos interesados porque nos guste o no somos parte de este ejercicio. Eso es lo que se ha escuchado. Y si el día de hoy entráramos a una consulta popular, estoy seguro que la gente va a decir que no, porque el argumento es ese, porque vamos a hacer Venezuela, porque vamos a hacer cola en los supermercados, o porque el presidente va a ser ahora Superman, en poderes pues, no en capacidades. Entonces, estamos en ese proceso. De hecho se ha tomado la decisión del Congreso ahorita de en algún momento de suspender las sesiones para la discusión y aprobación de la reforma constitucional y nos estamos enfocando en otros temas que tenemos pendientes igual, porque vamos a hacer queremos hacer ese análisis de si debemos continuar o no y bajo qué circunstancias, si es necesario abrir un nuevo diálogo, si es necesario lograr sentar a todos los antagonistas y que nos pongamos la camiseta del país, nos quitemos la camiseta ideológica y nos pongamos la del país y digamos, bueno, seguimos adelante. Entonces, siguen otros artículos. La reforma constitucional no es solamente el Consejo de Administración de Justicia, como no solamente era el derecho indígena, o no solamente era la cuestión de la prejuicio. Hay otros temas más. Por ejemplo, artículo 8, que reforma el artículo 210 de la Constitución, todo el tema del servicio civil del organismo judicial. El Congreso ya está dictaminado conjuntamente por parte de las comisiones de legislación y puntos constitucionales y de la Suma Sector Justicia las reformas a la ley del servicio civil del organismo judicial desde hace 2 años. Sin embargo, no se han entrado a discutir porque estábamos a la espera de la reforma constitucional. Pero esto es un tema importante, porque ahí habla de la reforma que se hace al servicio civil y nos refiere a la ley que tenemos que reformar. El artículo 9, la integración de la Corte Suprema de Justicia, es otro tema importantísimo. El número de magistrados, el tiempo que van a estar los magistrados en la Corte Suprema de Justicia. El artículo 10 que reforma el 215, el proceso de elección, cómo va a ser la elección de los magistrados, porque con la reforma constitucional se eliminan las condiciones de postulación. Y yo todavía ahí tengo algún debate y alguna interpretación propia acerca de las condiciones de postulación. El artículo 12, requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como se dan cuenta, son diferentes temas que están pendientes de aprobación por el simple hecho de que nos encontramos en la encrucijada de qué hacemos con el Consejo de Administración de Justicia. Si este Consejo no es aprobado, si esta reforma no se aprueba, tanto en el Congreso y después en la reforma constitucional, pues lo que nos va a quedar es la reforma que hicimos el año pasado al Consejo de la Carrera Judicial, que es con limitaciones. No va a ser lo completo de esto, que aquí es la separación incluso de la parte administrativa, con la parte administrativa de los recursos, con la parte administrativa del personal, que son los jueces y magistrados, sino el Consejo de la Carrera Judicial vigente básicamente lo único que se encarga es del tema de la administración del recurso humano del organismo judicial, específicamente de jueces. Pasamos a la siguiente, por favor. Si
y siguen los temas pendientes. El artículo 12 que habla del tema de los magistrados de la Corte de Apelaciones, igual que de la Corte Suprema anterior, que habla de los magistrados de la Corte, sobre los tiempos, la integración. El artículo 13, muy importante, toma el artículo 119, que son los tribunales militares. El artículo 14 habla de las suplencias. Y el artículo 15 habla del Ministerio Público. Es una reforma del Ministerio Público que está basada también ya en reformas que hemos hecho nosotros a la ley orgánica del Ministerio Público. Y el artículo 16, integración de la Corte de Constitucionalidad. Y también cambia el número de magistrados, cambia el número de años, cambia la forma de la presidencia, cambia el proceso de elección. Siguiente, por favor. El artículo 17, los requisitos para ser magistrado en la Corte de Constitucionalidad. El artículo 18 habla de la presidencia de la Corte. El artículo 19 agrega el Tribunal Supremo Electoral en el tema de que la ley de que la Corte de Constitucionalidad se integra como tribunal de amparo en procesos en contra del Congreso, en contra de la Corte Suprema. Y entonces se agrega el Tribunal Supremo Electoral. Y después quedan pendientes todos los transitorios que tienen igual o mayor relevancia que los artículos que mencionados que están pendientes. ¿Por qué? El artículo 20 establece, el artículo 20 de transitorios crea un artículo 29 que establece que en un plazo de un año el Congreso de la República debe aprobar ley del organismo judicial y reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, reformas a la ley de amparo, reformas a la ley electoral de partidos políticos y reformas a la ley en materia de antejuicio. Todos estos basados en los artículos que ya vimos anteriormente, donde se habla del MP, donde se habla de la Corte Suprema, donde se habla de la Corte de Constitucionalidad y donde se habla del tema de la justicia. Esto es un año a partir de la aprobación de las reformas a la constitucionales y de su aprobación en una consulta popular. El Congreso tiene un año para sacar cinco leyes básicas e importantes que son incluso bien difíciles de discutir dentro del pleno del Congreso. La ley del organismo judicial de verdad es algo bien complejo, no digamos las reformas a la ley en materia de juicio y a la ley de amparo. La ley de amparo, la última propuesta que se hizo fue hace 10 años, la última opinión consultiva de la Corte la realizó hace 9. Yo recuerdo que en algún momento visité la Corte de Constitucionalidad para preguntar cuál era el proceso, cuál era el estatus, y me dice, mire, hace 9 años emitimos un documento y ese documento ya no tiene validez porque ya han cambiado muchas cosas. O sea, tenemos que empezar de cero nuevamente el proceso de la ley de amparo. Y recordemos que ese proceso es aprobar reformas, enviarlas a la Corte, que la Corte emita su opinión, revisarlas al Congreso y aprobarlas en tercer año. Procesos complejos. Siguiente, por favor. Y más complejos cuando vemos que todavía se agrega un artículo 21, perdón, el artículo 21, seccional 30 transitorio, que manda al Congreso a que en un plazo máximo de 4 años apruebe Código Procesal Civil y Civil, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley de Aplicación de Principios Generales del Derecho, Ley de Tribunal de Cuentas y Código Militar. Como ven, todos los temas que se están reformando tienen que tener un respaldo, que es la aprobación de la ley ordinaria o de las leyes que realmente hacen la normativa, no solo la Constitución. Esto es lo que está pendiente ahorita en el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Después, el artículo 22 que agrega el 31, que es un transitorio para la homologación del nuevo sistema de la carrera judicial. Esto cómo se va a aplicar, cómo va a cambiar el Consejo de la Carrera Judicial que tenemos ahorita aprobado y vigente hacia el Consejo de Administración Judicial. La temporalidad del Consejo de la Carrera Judicial es el artículo 32.
El artículo 24 que agrega el 33, que es para la integración de la Corte Suprema de Justicia bajo las nuevas disposiciones. Y esto es, van a ser, los magistrados van a irse turnando, entonces tienen que entrar 3, después otros 3 y después otros 3. Lograr coordinar eso es lo que está ahí en ese artículo histórico. ¿Ven? La reforma constitucional, eso lo es el Consejo de Justicia. Artículo 25, que adiciona el 34, establece que quien se encuentra ejerciendo como fiscal general culmina el periodo para que fue electo. ¿Por qué? Porque vienen reformas a la ley del Ministerio Público. Esto es todo lo que tenemos pendiente ahorita en el Congreso de la República. Un montón de temas que todos están relacionados con la reforma constitucional. La reforma no es más o menos importante solo en determinados temas, pero sí son temas torales. La reforma al Consejo que crea el Consejo de Administración de Justicia de verdad viene a brindar independencia judicial, viene a brindar mayor certeza que los ascensos, que las promociones, que las sanciones a los jueces y magistrados estén basadas en fundamentos técnicos, estén basadas en fundamentos válidos y no solamente en revanchismo, no solamente en venganzas, no solamente en premios porque hay compadrazgo o porque tal o cual juez es amigo o colaboró con algún magistrado. Son casos que hemos visto, casos que nos guste o no, se han presentado, casos que han sido discutidos a nivel nacional, que han sido muestra. Incluso yo me atrevería a decir que tenemos una Corte Suprema de Justicia que 3 de sus magistrados han tenido que salir por la puerta de atrás. 3 de sus magistrados vinculados al proceso judicial. Una Corte que muchos hasta ahorita están en contra de la reforma constitucional, gritaron a los 4 vientos que era una Corte rojinaranja porque había sido electa por el Partido Patriota, por la bancada del Partido Patriota y la bancada del Partido Líder. Eso era lo que decían. Ahí está la Corte. ¿Qué queremos entonces? ¿Queremos una Corte independiente o queremos que el sistema judicial siga como hasta ahorita? Y yo quiero cerrar con esto, quiero cerrar mi participación diciendo que es el momento que todos nos pongamos la camiseta del país y busquemos la mejor solución para eso. No importa si para eso tenemos que retrasar el proceso, no importa si para eso ambas partes tenemos que, digo ambas porque la mujer sigue, ¿no? Ambas partes tengamos que ceder, pero lo que sí llamaría a la reflexión a todos es que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, no hay ninguna justificación para que regresemos nuevamente a los discursos de extrema izquierda, extrema derecha, comunismo y anticomunismo. Yo espero que jamás lo volvamos a escuchar porque este país ya sufrió demasiado y ya estamos en el siglo XXI como para estar con esas cosas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchísimas gracias por compartir con nosotras y nosotros este espacio de información, de deliberación, de búsqueda de elementos de juicio, para que no solamente quienes estamos acá, sino la ciudadanía en general, quienes están sintonizando a través de Facebook este foro, pues tengan mayor información, porque como bien se ha dicho, la información ha sido poca, en general han sido más bien los calificativos a las reformas, sean estos positivos o negativos, pero mucha gente, incluso profesionales del derecho, ignoran el contenido actual de las reformas y es por eso el interés tan grande precisamente de desarrollar este tema el día de hoy.
Es también muy importante que el Instituto Nacional Demócrata, que apoya al Congreso de la República a través de asistencia técnica y cooperación, y la Fundación Esquipulas sean los organizadores de este evento. Particularmente en el caso de la Fundación Esquipulas, en este momento en que se han conmemorado ya 30 años de la firma de esos acuerdos de Esquipulas que dieron origen a los procesos de paz en toda Centroamérica y de los 20 años de los acuerdos de paz. Y es precisamente estos dos acontecimientos los que nos permiten enmarcar la discusión del tema, porque a lo largo de la vida constitucional de Guatemala, iniciada con la vigencia de la Constitución Política de la República de 1985, ha habido 2 reformas constitucionales que incluían el tema de la justicia, que fueron aprobadas por el Congreso y sometidas a referéndum. La primera en 1994, que básicamente afectó el periodo, el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su forma de designación. Esta fue aprobada por la población. Una segunda derivada de los acuerdos de paz que se formuló en 1998 y que fue sometida también a consulta popular. Pero esto también nos llevaría a la polarización que también generó esta reforma, de la cual los argumentos pues, en general no se referían al contenido propio de las reformas, y pues tuvimos un resultado negativo en la consulta popular, con lo cual esos compromisos derivados de los acuerdos de paz no llegaron a cumplirse en esa reforma constitucional. Hemos tenido ya otras propuestas de reforma, 8 propuestas de reforma constitucional, varias propuestas de reforma de otras leyes en materia de justicia, 42 leyes en el Congreso que se han aprobado en estos años de la vigencia de la democracia, todas relativas al sistema de justicia. De manera que no es un proceso que se está iniciando en este momento, sino que es resultado de un debate y una deliberación que se ha venido produciendo a lo largo de estos 30 años de la vigencia de la Constitución y los 20 años de los acuerdos de paz. En ese sentido, pues yo creo que es muy importante que empecemos por deliberar acerca de la importancia que para la ciudadanía en general tiene el tema del fortalecimiento de la justicia. Porque este no tiene que ser un tema solamente de abogados, no tiene que ser exclusivamente una discusión de técnicos, sino que es del interés de la ciudadanía, sobre todo a partir del momento en que la ciudadanía se movilizó en 2015, no solo en demanda de la lucha contra la corrupción, sino en favor también de la erradicación de la impunidad. Entonces, si a ustedes les parece bien, apreciados y apreciada participante, pues lo vamos a hacer en el orden en que estamos acá sentados. Y quisiera ofrecer primero la palabra a Alejandro Balcells para que él nos introduzca a este tema. Bueno, buenas tardes. No sabía yo qué iba a hacer el primero, después, el blanco del aire acondicionado aquí lo pusieron no, está complicado. Pero les digo una cosa, tal vez hay que entender un poco qué es lo que pretendemos, y eso es uno de los temas como país, no como norma constitucional. ¿Qué es lo que tenemos? Bien lo dijo la necesidad soberana. Este país necesitó de 2 intentos claros de reforma constitucional a la fecha, 2 han habido. Uno en el año 93-94, que fue para salir de una crisis política. Esa fue la causa de la reforma constitucional. Y se aprovechó para trastocar la obra del poder constituyente sustantivamente, muy sustantivamente. Esa reforma del 93-94 le dio en la tibia y el peroné a la administración de justicia. Imagínense ustedes, somos el único país en el mundo que achicamos el periodo, una presidencia anual en la Corte Suprema de Justicia y en el organismo judicial, que era una persona anual. Y establecimos un tema muy complejo.
que matamos lo que había en carrera judicial en el proyecto original. Porque fue en esa reforma donde se concibió a las comisiones de postulación para las cortes de apelaciones. Las cortes de apelaciones no se elegían de esa forma. Entonces, realmente, la administración de justicia le dieron duro en esa reforma constitucional. Y si nosotros vemos que a partir de ahí viene un declive en la fortaleza del organismo judicial, porque quieras o no, y aquí el presidente Cerezo no me dejará mentir, con don Edmundo Vázquez Martínez, como presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, se impulsó la reforma penal, procesal penal en Guatemala, para hacer un derecho procesal democrático y republicano, cosa que no teníamos. Pero para eso se requirió muchos años, e incluso el que lo pone ya a funcionar es Juan José Rodríguez, que tenía también, que había sido electo por 6 años. Entonces, digamos, habían presidentes del organismo judicial con fuerza, y habían magistrados con fuerza, y había una academia con fuerza. El diputado Lira mencionó, y eso es uno de los temas de causa, que uno de los grandes problemas que tenemos en la administración de justicia en este momento, y no lo estamos ni siquiera debatiendo, es la preparación de los nuevos abogados, porque no hay ningún estándar académico para ninguna facultad de derecho, y hay muchas diferencias entre una y otra, y tampoco hay una rendición de cuentas. Entonces yo diría, ¿qué es lo que queremos? Pues, porque en el 99 se suscribieron los acuerdos de paz y también hubo mucha desinformación y sale un poco negativo. La del 93 votó el 16% del electorado y la del 99 votó el 20%. ¿Verdad? Pero digamos que hubo un poquito de aumento. Ahora, aquí hay un tema serio. ¿Nos gusta la administración de justicia o no? Porque aquí, los guatemaltecos, bien lo decía un gran amigo, somos especialistas en contemplar problemas. Nos fascina ver el problema, analizamos el problema, estamos en contra del problema, decimos que esto no puede ser, pero nunca vienen soluciones. Entonces se presenta un texto, y no voy a entrar ahorita en detalle al texto. Ahí está el texto. Y se dice que no, por algunos. Y se habla de Venezuela, de Caracas, de esto, que lo otro, se asusta, se viene esto, está bien. El tema es que tampoco, también los que dicen que no están de acuerdo con la administración de justicia que tenemos. Esto es indefendible. Entonces no se genera propuesta. Entonces tampoco conocemos una propuesta para debatir, sino que se vuelven monólogos. Defendemos la propuesta que conocemos, yo la defiendo, yo la creo en ella, pero no conocemos una cosa nueva. Entonces, sí, y aquí don Alfonso nos dirá que en la Asamblea Constituyente, cuando había un texto, pues la democracia cristiana presentaba uno y el MLN presentaba otro, y salía la UCN a ver qué hacía para poder compaginar los dos, y el artículo 39 de la propiedad privada es uno de esos, y ahí están los debates para que lo recojan, sobre todo todos los muchachos que están acá. El artículo de la propiedad privada en el Congreso, en la Asamblea Constituyente, salió de ese consenso que existió de un artículo que no establecía el texto que estaba así. Pero se generó propuesta. Aquí el tema es que no hay generaciones de propuesta, y aquí hay que hacer una crítica entonces. ¿Qué ha pasado en la dinámica legislativa? Primero, a estas alturas del partido, a 30 de mayo del 2017, hay diputados que dicen que no conocen la propuesta. Los hay. Otros señalan, otros grandes actores nacionales señalan que no conocen la propuesta. Entonces, lo lógico sería que el Congreso ¿cómo se dice eso? De hacerlo interno, ¿verdad? Internalice, no sé, hacer la propuesta en lo interno y discutirlo, pues, por lo menos. Y aquí, ya que está Eduardo Núñez, pues el FDI no puede ayudar a convocar a los señores diputados para que tengan una encerrona ellos solos y discutir esta propuesta como pasó en el 99. Si en el 99 fueron los diputados los que se juntaron, analizaron, porque se habla de jefes de bloque, se habla de esto, se habla del otro. Entonces, que se debata por ellos, pero ¿qué propuesta hay? Lo que yo les digo, y es lo frustrante, es que ni los que están en contra proponen algo.
Y entonces nos vamos a ir a una nueva elección de cortes totalmente viciada, porque la causa sigue exactamente igual, que es las facultades de derecho que no tienen ninguna rendición de cuentas, un colegio de abogados donde se gana con elecciones opacas, donde hay cataratas de dinero que ingresan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eso queremos, bueno, perfecto, defendamos. Yo creo, lo que dice la doctrina, y aquí cualquiera que haya leído un libro de derecho constitucional no me dejará mentir, la reforma constitucional se debe hacer cuando no hay crisis política y cuando no hay elecciones. Porque si lo volvemos un tema electoral, matamos el tema de la propuesta política de reforma. Y si lo volvemos de una crisis política, pasa lo que sucedió con el Serranazo y con el Río de León, que fue un gran error. Aquí los invito a hacer una contrapropuesta, una contrarreforma. Lo del 94 le hizo mucho daño al país. Ese esquema que tenemos salió del 94, no salió del 85, que por cierto mañana se cumplen 32 años de promulgación de esa Constitución. Fue en el 94 el daño. Entonces tenemos que corregir ese entuerto. Ahora, si hablemos del Consejo, porque de tiempo hablemos de eso es otro tema, que es un tema medular. O nos quedamos con la administración de justicia como tenemos, pero entonces ya no nos quejemos y juguemos con el partido como está, ya sepamos, ya tenemos que saber cómo está la cosa, ¿verdad? Pero definitivamente lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad en su sentencia es: la carrera judicial llega de juez de paz a juez de primera instancia. ¿Eso queremos? Si eso queremos, bueno, entonces voten ahí que se quede, ¿verdad? Eso es lo que hay. Nosotros que creemos en una administración de justicia fuerte, que sufrimos con el litigio por la administración de justicia que tenemos, queremos una carrera judicial suficientemente fuerte y queremos que el Congreso no elija a los magistrados de Corte de Apelaciones. Esa elección de esta forma le hace mucho daño al país. Antes lo seguía eligiendo el Congreso, es cierto, pero no había comisión de postulación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por el tema. Quisiera hacer algunas consideraciones un poco distintas, más bien del comportamiento de los guatemaltecos frente a procesos específicos, para ir entendiendo todo, porque el problema no es solo técnico, no es que estemos de acuerdo o no con un precepto que se está pretendiendo reformar, sino que hay otros elementos de juicio que concurren desafortunadamente a esta discusión y que la han envenenado al día de hoy. Hay una distorsión tal, como decía en algún momento el diputado Lira, que se está hablando de otras cosas, de la Venezuela, del comunismo, de todo eso, pero no se enfoca en los temas fundamentales que se quiere corregir. Y Alejandro tiene toda la razón. Eso es lo que debería pasar, entrarle al tema y plantear soluciones alternativas, o si están de acuerdo con la mitad y corregir la otra mitad, en fin. Pero lo que ha pasado desde 1994, cuando se plantea la primera reforma constitucional, es que hay intereses particulares y grupales que han incidido en la discusión y que han logrado en su momento han logrado por la reforma del 94. La reforma del 94, con todo los daños que le hacen a la Constitución en un montón de lugares, porque hasta el financiamiento del Estado afecta severamente y favorece sectores particulares. En el 98, o nuevamente, ¿verdad? En el 98, ¿cuál fue? Se dijo que en el Congreso de la República se habían abundado en los artículos y que no se había aceptado la propuesta que venía en el acuerdo de paz número 9, que hablaba de todos esos temas que estaban contenidos en el proyecto de reforma y algunos otros más que tampoco eran malos, pero eso fue la gran excusa. Pero yo personalmente afirmo que el problema de que se haya aprobado el no en la reforma
del 98 fue el problema de los pueblos indígenas, porque aquí subyace en los guatemaltecos severamente el racismo, y no hemos tenido el valor y la gallardía de reconocer constitucionalmente que somos un país diverso y que esa es parte de nuestra riqueza cultural. Entonces, ahí está, eso fue. En la reforma del 98 había por lo menos 5 artículos que hablaban, y se hablaba del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, y desde mi punto de vista la redacción de esa propuesta era mucho mejor que la que están presentando ahora, era mucho más clara. Sin embargo, se rechazó. Y fue evidente, miren, fue evidente, porque al principio había un cierto entusiasmo por la reforma, pero en el momento en que se conoció que se incluía toda la parte de los pueblos originarios, entonces en la ciudad de Guatemala fue donde se cambió la correlación de fuerzas. ¿Verdad? Pero aquí hay un elemento, yo no sé, que deberíamos como reflexionar. Yo me recuerdo en el momento en que fuimos electos constituyentes, la población, los ciudadanos participaron con un 82% en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y nosotros, imbuidos por el momento histórico, por el contexto, liberándonos de muchos años de gobiernos dictatoriales, militares, íbamos imbuidos con muchos ideales y con muchas esperanzas y con muchos sueños, y cometimos errores por eso. Y uno de ellos fue pensar en un país como el nuestro, donde las necesidades primarias fundamentales no son satisfechas, era factible establecer para un tema de reforma constitucional que reclama cierto nivel de entendimiento, que reclama mucha información, la consulta popular. Creo que debíamos de haber buscado otro mecanismo, y lo prueba la historia. La primera consulta popular, el 16%, o sea, ganó el sí con un 8, o sea, imagínense, legalizamos la deslegitimación. Una asamblea constituyente aprobada con el 82%, resulta que se corrige la constitución con el 8.4, 8.5. Igual pasó en el 98. 18.7 fue el resultado de la consulta del 98, y se perdió por 0.5 o una cosa así. O sea, eso no, yo creo que valdría la pena entrar a reflexionar, porque hay ejemplos en otros países donde la democracia se ha desarrollado y ha madurado, donde se utilizan otro tipo de mecanismos para la consulta, para la reforma constitucional. Ahora, yo me temo que volvimos a lo mismo. El planteamiento de la reforma constitucional agarró un rumbo distinto. No se está discutiendo, como dice el licenciado García, no se está discutiendo los contenidos de la reforma, se están discutiendo otros valores y otros intereses y otras, no el ambiente. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿quién está a favor y quién está en contra? Pero no es del texto constitucional, sino es de otros intereses particulares. Eso es lo que está pasando. Y esas son las famosas porras que llegan al Congreso de la República, ¿verdad? Que la verdad son muy escasas, pues, ¿verdad? Cuando discutíamos el artículo 39 de la propiedad privada en función social, ya me pasé, perdón, pero cierro en un minuto. Cuando discutíamos eso, el Congreso se llenaba arriba de gente, a favor y en contra. O sea, había una participación viva de la gente peleando por sus posiciones, donde había partidos ideológicos que tenían contrapartidas serias, MLN, Democracia Cristiana, UCN, Partido Revolucionario, teníamos posiciones que eventualmente tuvimos que hacer acuerdos. Y la población en su votación fue muy sabia, porque no fue un partido que arrasó las elecciones, sino sacamos porcentajes muy similares, todo lo que forzó la negociación y el acuerdo fundamental que dieron
Ahora ni te voy al final, perdón, solo medio minuto. Yo tengo la preocupación de que este proyecto de reformas como está ahorita va a seguir la misma ruta de los otros proyectos. Aquí se han presentado 3 proyectos de reforma constitucional y el artículo 177 de la Constitución establece que cuando se presenta un proyecto de reforma constitucional, el Congreso debe ocuparse sin demora alguna, dice el artículo del proyecto. Eso no está sucediendo. Y se engavetaron los 3. El doctor Ayau, con su movimiento por reforma, primero se murió antes de que le contestaran si sí o no. Perdón. Pues teníamos la ley electoral de partidos políticos, teníamos la ley orgánica del organismo legislativo, teníamos la ley de servicio civil y teníamos la ley de contrataciones. De esas 4 leyes, lamentablemente no se siguió discutiendo más, que la de contrataciones se aprobó, pero lamentablemente por el tiempo, que siempre es escaso, no se hacen reformas bien hechas. Y eso es lo que yo tengo la percepción de lo que está pasando acá. Claro, tenemos un límite de tiempo por las nuevas elecciones, pero yo les traigo algunos datos acá que fueron bien interesantes. Primero, la ley electoral se ha modificado 7 veces desde que se construyó. La ley del organismo legislativo 6 y la de contrataciones 10. Pero les voy a decir qué es lo más delicado. Estamos hablando de una ley como la de contrataciones que tiene 20 años y en promedio se modifica cada 2 años. Imagínense lo que es eso para un funcionario público que no sabe cómo comprar. Por ejemplo, la ley que se aprobó en el 2015 fue modificada el año pasado, su reglamento salió hasta el mes de junio y fue modificada en noviembre otra vez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo prueba y error. Y no podemos tener un país institucional de esa forma. Entonces, nosotros como institución lo que vemos es que cuando uno hace una reforma, la tiene que ver desde 3 dimensiones. La primera es la legal, la que nos fascina a los guatemaltecos, creyendo que hacer una reforma legal es lo que va a componer el asunto. Luego viene la dimensión operativa, que es donde fallamos en mucho, que se ha avanzado bastante. Por ejemplo, Guatecompras es algo operativo, por ejemplo el CIAF es algo operativo, pero ¿qué más hemos hecho en la parte operativa? El año pasado se aprobaron 50 leyes en el Congreso y apenas 8 llenaron los procedimientos de ley. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos reformas. Ahora, hay una tercera dimensión que ya hablaron antes mis antecesores, que es la dimensión ética. ¿Por qué no empezamos a hablar de mérito? ¿Por qué no hablamos de cambios de sistemas? Hablamos de transparencia, pero ahora resulta que la gente es transparentemente deshonesta. Entonces necesitamos controles, necesitamos sistemas. La sociedad civil no puede andar todos los días persiguiendo a los políticos. No podemos andar la sociedad civil en vez de estar haciendo propuestas de política pública, siguiendo a los 158 diputados, a los 13 magistrados, al presidente de la República, a sus ministros. O sea, nuestro gobierno no funciona. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cuarta dimensión? ¿Verdad? No la dimensión desconocida. Y esa es la constitucional, que es la que a mí me preocupa. Que como no pudimos entrarle al tema de la dimensión legal, ni al tema de la dimensión operativa, ni al tema de la dimensión ética, entonces entrémosle a la constitucional. Y la pregunta es, ¿cómo logramos discutir como se discutió la Constitución de hace 32 años? Posiblemente muchos de los que están en este salón no habían nacido, pero yo sí me recuerdo cómo se negociaba sin dinero de por medio. ¿Cómo logramos una mesa híbrida de negociación sin dinero, sin intereses, sin posturas, sino pensando en Guatemala? Y creo que eso es el desafío más grande que tenemos acá. Que vamos a tener propuestas sobre cómo cambiar la justicia, perfecto. Ya por lo menos se aprobó la ley de la carrera. Ahora me cuentan que van a volver a reformar esa ley porque tiene errores.
Entonces no podemos ir a hacer reformas constitucionales que gane el no o que gane el sí y después sean tan light que no cambia nada. Entonces tenemos que buscar una forma de hacer discusiones, y yo les diría, como dice el diputado Lira, que me pareció excelente. Yo he oído más discusiones ideológicas de causas que de discusiones técnicas. Entonces mi propuesta concreta es: abramos discusiones técnicas y luego pues ni modo, con pasión es como se maneja un país. Gracias. Es decir, es muy interesante escuchar que no ha habido discusión y que cuando se armó la discusión fue para descalificar. Yo lo entiendo, no obstante que usted hoy está sentado a la izquierda, yo me creo de la izquierda, estoy sentado en la derecha, creo que, fíjense ustedes que nos han dicho cosas muy interesantes. El licenciado Lira nos hablaba, por ejemplo, de las dos reformas que se hicieron, que de alguna manera no fueron trascendentales. Quiere decir entonces que a esta Constitución las únicas dos modificaciones que se hicieron a través de consultas o de no la del 98, por eso digo, pero se hicieron dos intentos, fueron dos reformas, fueron para arruinar esta. Es decir, ¡qué barbaridad! Y si hacemos esta otra para arruinarla más, es decir, yo voy a caer en el plano estrictamente constitucional, no me voy a poner con lo de Venezuela, que me parece que es un ardid bajo. Es decir, por los que lo usan y por los que dicen que lo usan, pues porque los dos actúan de mala fe. En ese sentido, considero que lo fundamental es hablar del tema constitucional. Y aquí se ha oído, por parte creo que el licenciado Lira, cuando dijo: llegaron los tres presidentes de los organismos del Estado a presentar la reforma, y eso es ilegal, porque los tres presidentes no tienen iniciativa para presentar una reforma. Perdonen ustedes, la iniciativa la tiene el presidente de la República, el Consejo de Ministros, la tienen los diputados, la tiene la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué llegaron a hacer los otros dos presidentes? A deslegitimar la presentación de una reforma que necesita de alguna manera de alguna liturgia, pues. Que no podemos tratar las reformas constitucionales como que fueran leyes ordinarias. Es que no son leyes ordinarias. Y no podemos tratar las reformas constitucionales como leyes ordinarias, ni siquiera en la medida en que se están haciendo enmiendas a las iniciativas o a la iniciativa original, porque solo hay iniciativa originaria, no hay enmiendas a la iniciativa, sino la hacen quienes la presentaron, porque quiere decir que la única iniciativa original que hay es la que se presentó inicialmente. ¿Cómo se va a hacer una enmienda a la iniciativa que ya no está sustentada por quien la debiera de presentar? Eso a mí, en juicio, me daría motivo para presentar una inconstitucionalidad. Desde luego que sí. En primer lugar, que llegaron los tres presidentes. Eso es absurdo. Esa liturgia se tiene que observar si estamos hablando de reformas constitucionales. La segunda es que los diputados no pueden hacer enmiendas a la presentación original como que estuvieran tratando una ley ordinaria. No pueden. Eso lo tendría que haber hecho, o lo podría hacer quien presentó la iniciativa, pues, porque ya no es la iniciativa original. Entonces, esas enmiendas son ilegítimas también. Quiere decir, señores, que a los 32 años de haberse aprobado esta Constitución, el único esfuerzo que habría que hacer es para mejorar la Constitución, que tiene contexto, que tiene el rigor de la relación de la norma desde la primera hasta la última, y que no se puede parchar hoy por la justicia, mañana por otro tema, pasado mañana por otro tema,
y que cada tema exija una reforma constitucional descontextualizada. Claro que necesitamos mejorar el sector justicia, claro que sí. Pero, por ejemplo, en la Constitución original se planteaba que era el Congreso. Entonces el Congreso es de delincuentes, entonces mejoremos el Congreso, pues. Y eso se arregla con la ley electoral y de partidos políticos, creando otra forma para llevar otro tipo de diputados. Pero no porque son malos los diputados de hoy. Imagínense ustedes que se dieran algunas reformas constitucionales que variaran, perdón, reformas a la ley electoral y de partidos políticos que variaran las formas de elección de diputados con todas las iniciativas que hay ahora. Y que recién electo un nuevo Congreso dijéramos, ¡ay, hombre, lástima! Que no es el Congreso que elige sino es el Consejo que tiene un juez de primera instancia, un juez de paz, un magistrado. Es lógico. Si lo mismo defendieron las comisiones de postulación con la misma energía y que no estaban consideradas en esta Constitución, y lo mismo lo defendieron. Yo creo que el diputado líder estaba en esas reformas de la ley de postulación, puso su grupo político. Y entonces entramos en el problema de que los vicios que se le acusan a esta Constitución vienen de las reformas constitucionales, no de la Constitución. Ya me pusieron rojo. Sí, solo quiero, no rojo, un segundo, el que dejó aquel. Fíjense que 10 años después de la Constitución Política de la República, por lo menos nosotros teníamos la idea de que había que hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente, pero para profundizar las normas de esta y hacerla de una constitución representativa a una participativa, regionalizando el país, dándole el poder que debieran regionalizando y quitando el poder a la novena avenida que lo tiene sobre todo el territorio nacional y haciendo desde luego congresos regionales, gobernadores departamentales electos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hubiera profundizado esta, y no dentro de 2 años ver cómo hacemos para quitar a estas comisiones que estas reformas que están haciendo ahora, que van a fracasar. Todos están augurando que van a fracasar, todos. Y lo que no es justo es que quienes patrocinaron esto caminaron con la senda vacía hasta que se apareció un grupo que dijo que no estaba de acuerdo y ya se animaron otros y se animaron más. Ahora son perversos, ¿no es cierto? Ese es producto efectivamente de una discusión democrática que hay que tolerar. Básicamente elementos para la justificación de por qué hacer una reforma constitucional, de cómo se debe hacer una reforma constitucional, cuáles son los elementos del propio texto constitucional que existen para su reforma, y desde luego efectivamente se presentan las diferentes posturas, pero como también es un foro de información, sí quisiera informar que más de 50 diputados suscribieron esta iniciativa de reforma constitucional. Entonces, por favor, vamos a pasar a la siguiente fase, ¿verdad? Anuncio, por favor, ¿cuál es esta? Efectivamente, pues en la primera fase abordamos esta discusión en términos generales. Y ahora pues ya lo vamos a hacer en otro orden, pero de todas formas voy a empezar por Alejandro. ¿Cuáles cree que son los elementos sustantivos de esta reforma? Solo quiero comentar que la reforma del 94 tuvo enmiendas. Me encanta la tesis del licenciado Roca, yo mañana voy a ir a ver. Entonces presentamos la inconstitucionalidad, hay que regresar al texto original. Ahí está. Ahí lo tenemos. Por supuesto que hay, que la dinámica legislativa no esté claramente definida, etcétera, etcétera, pero tampoco legitimos el proceso. Yo sí veo que 3 presidentes de los organismos del Estado se presentan y es una constitución política, presentan su propuesta. Y después la iniciativa la presentan 50 y pico diputados, está bien. Tiene nada de absoluto. ¿Cómo no vas que el procurador de derechos humanos no está ahí? Pero si la primera función que le dieron a estos hombres es la supervisión de la administración pública, ¿cómo va a estar procurador
procurador de derechos humanos. Si el fiscal general tiene la primera función de esa ser ejecutiva de la ley, eso es el problema, que es un problema de causa. Entonces vámonos acá con lo que dice la licenciada Soberanis, ¿qué es el tema? Yo les pregunto hasta dónde quieren caer, pues. ¿Tocamos fondo o seguimos bajando? Porque para arriba no vamos. Eso es un tema clarísimo. Aquí la deslegitimación de la justicia está palpable. Y la deslegitimación de la justicia es el germen de la violencia. Y vamos para atrás. Yo cuando hablan de polarización, por supuesto que me asusta, etcétera, etcétera, pero también veo un montón de gente que ya nació bajo el amparo de esta Constitución y que es tan libre de lo que yo fui, y que tienen todo el derecho de expresarse y de decir. Si antes se jugaban la vida, ahora ya no, ahora cualquier Twitter le puede decir cualquier cosa al presidente de la República y no pasa nada. Entonces, veamos que la polarización es parte también, ¿verdad? Alguien decía ahí la música de la democracia, esa es la manifestación, le caí la ¿verdad? O sea, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Y poniéndome un tacuche demócrata cristiano, entonces ¿por qué no hacemos un ejercicio de concertación? Y buscamos entonces el acuerdo entre el desacuerdo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hacemos? Pero para eso se necesita propuesta, y para eso necesitamos saber qué piensan los que no. Pero no, porque a mí me cae mal el Señor, porque no, aquí es de propuesta. Ahora, aquí hay tres temas sustantivos. El derecho a la justicia, porque el derecho a la justicia no es un tema orgánico. El artículo 2 de la Constitución dice que es deber del Estado impartir justicia. Entonces es un derecho de los ciudadanos exigirla. Y tenemos el derecho. Veamos la belleza de la Constitución española, todo lo que tiene de generación del derecho a la justicia, no tenemos nada. Hasta ahorita en esta reforma constitucional se plantean elementos de la reforma, elementos de la construcción de un derecho a la justicia, que sea pronta, que sea oral, que esté en el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso era el tema del derecho indígena, pero yo no quiero tocar ese tema. Si aquí en Guatemala tocáramos, y se los mando, ustedes pueden ver en Google hoy, que cómo se aprobó la Constitución, que es la última en América Latina, de la Ciudad de México, y vean lo que dice el derecho indígena, pues. Entonces yo no sé qué va a pasar en México, ahí va a ser un hecatombe. Los mexicanos están matando a su país. Entonces yo insisto, derecho a la justicia. 2, un tema orgánico, que es la carrera judicial. Ya basta de tener magistrados cada 5 años y que se elija, y que no se elijan, mejor dicho, solo se eligen 1/3, 2/3 son nuevos. Y que la Corte de Constitucionalidad le ha dicho que se elige a quien se le dé la gana al Congreso, porque no hay ninguna análisis de capacidad. Dicho en sentencia, está establecida, no me lo estoy inventando yo. Y tercero, insisto, yo no conozco a nadie, salvo el viernes que ya habló alguien ahí en un foro de defensa de las comisiones de postulación. Bueno, ojalá lo discutamos. Pero yo insisto, acá tenemos que fortalecer al Estado. En el 94 le dimos duro al Estado, y aquí yo estoy de acuerdo en una cosa como el Estado Roca. La propuesta del 99 no era mala, y se generó de diversos sectores, e incluso, para no mencionar nombres, pero a mí me gusta ser discreto, don Tono Arenales era el que defendía el derecho indígena, pues. Nadie me va a decir que Tono Arenales es comunista, pues. Entonces, ese es el tema que había acá, eso es lo que había, esa era la discusión que había. Por lo tanto, insisto, retomemos el tema, saquemos propuesta, debatemos y llevamos entonces propuestas al Congreso, pues. Pero hagámoslo. Es muy alta, es más es entre 10 y 5%, es la gente que tiene acceso a la justicia. Pero lo que encontramos con este estudio es que de toda la gente que está en el sector de seguridad y justicia, la eficiencia del sistema es 13%. Entonces hay mucho que hacer operativamente. De hecho, tenemos 2 grandes cuellos de botella. Tenemos más de 1.5 millones de denuncias que no han sido evacuadas de parte del Ministerio Público. 1.5 millones. Y lo que pasa es que ya se nos olvidó, pero ¿cuántas denuncias de corrupción tuvimos antes de la primavera? No tuvimos casi ninguna. Y luego tenemos en el organismo judicial más de 100.000 juicios pendientes. Entonces, la pregunta es si la reforma no la podemos hacer de arriba hacia abajo, porque no la empezamos a hacer de abajo hacia arriba. Pongamos operaciones, miremos procesos. O sea, el problema es que en Guatemala creemos que todo se resuelve con leyes, y peor cuando uno ve el concepto de las leyes, son malas, y después los reglamentos son peores. Y les digo, yo fui funcionaria, estar en ley,
La cultura, la legalidad, excelente, pero ¿con qué regla? ¿Con qué ley? ¿Con qué concepto? O sea, como diría nuestra abuelita, reglas claras y chocolate espeso. No hay reglas claras. Entonces yo creo que la alternativa es ordenemos cada institución procesos. Y miren, estas 4 macroleyes: servicio civil, contrataciones, la ley electoral. Y por último, pues si ya se aprobó la ley de la carrera, mejoremos la ley de la carrera en lo que discutimos el tema, pero no nos estanquemos. Yo lo que veo, y ahí sí estoy de acuerdo con el licenciado Balcells, el que en este momento se estanca, retrocede. Sigamos trabajando en otras cosas y propongamos una forma de discutir las reformas, pero yo no creo que sea una buena forma donde todo el mundo pueda ir a opinar. Es como el Twitter, o sea, perfecto, que todo el mundo opine, pero no podemos opinar los que no sabemos de leyes sobre derecho constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la opiniología es una y el tecnicismo es otro. Entonces yo creo que podemos avanzar en la parte operativa, también podemos avanzar en la parte ética. Depuremos los colegios. Yo realmente soy miembro del colegio de ingenieros, pero los abogados, si no están colegiados, no pueden hacer nada, y los médicos tampoco. Y el licenciado Balcells fue valiente y trató de meterse. Y aquí tengo yo 3 personas que fueron mis maestros de la política. Yo los vi discutir, vi formar sus primeros gobiernos democráticos y los admiro un montón. Entonces, pongámonos en manos de los que saben debatir, y no de los que opinan y se llenan de causas y de pasiones, porque en causas y pasiones de verdad estamos perdiendo una gran oportunidad para el país. Bien, Danilo, más allá de tu primera participación, que era básicamente de tipo procesal, es decir, cómo se hacía la reforma, ¿podrías darnos una opinión sobre qué sucede entonces si esta reforma no va? ¿Cuál es la alternativa para la próxima elección de las autoridades judiciales, por ejemplo? Bueno, a mí me preocupa muchísimo que, por ejemplo, las comisiones de postulación estén integradas por el rector de la universidad, el rector de magistrados o tantos miembros del colegio como se elijan en términos cuantitativos. Y todo esto, que me parece una grosería, porque para ser rector de una universidad, pues me imagino que no es muy fácil ser rector de una universidad, tiene que tener algún mérito, posiblemente más mérito que un juez de paz, que es quien ahora formaría ese consejo para poder poner o proponer este tipo de procedimientos. Los decanos de la universidad, igual, es decir, eso se puede regular, se podría regular en la ley de comisiones, es decir, un número determinado, como muy bien se ha pensado, en facultades que tengan por lo menos 25 años de existencia, es decir, o X punto, o sorteados, es decir, hay muchísimas posibilidades de mejorar sin crear en un juez de paz una condición de magistrado por condición de la ley, que tenga los mismos privilegios y desde luego conocimiento del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no me parece muy... Un juez de primera instancia igual, un magistrado de sala, un abogado litigante, cuando en Guatemala, aparte de la ley de carrera judicial, la carrera judicial no existe. Aquí lo que ha existido es que cuando uno entra, sobre todo como abogado, que tenemos que ganarnos la vida al mismo tiempo que sostener la casa, al mismo tiempo que estudiar, necesitamos tener chance desde que estamos en primer semestre. Y entonces agarramos, nos inscribimos en la facultad y vamos a presentar nuestro currículum a la Defensa Pública Penal, a la Fiscalía, a todos los organismos donde tienen abogados. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues si a mí me sale en el organismo judicial, comienzo de comisario y termino de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso es un burócrata judicial.
Y solo los abogados litigantes nos damos cuenta de enfrentarnos a los burócratas judiciales. Yo les digo, no presumo de mis alumnos, aunque los tengo muchos, que cuando se gradúen de abogado compren rodilleras, porque es el momento en que comenzarán a usar. Yo los tengo lastimados por eso, hincado en todos los niveles del organismo judicial para que le resuelvan los burócratas judiciales. Otra cosa sería que las universidades, con un nuevo concepto, le dijeran a uno en determinado periodo: ¿te gustaría ser juez? Estudiar para juez. ¿Te gustaría ser fiscal? Estudiar para fiscal. Y así que se comenzara a formar una carrera judicial, no un gremio burocratizado de servidores del sistema judicial, que es completamente diferente. Yo entiendo entonces que las comisiones de postulación, si ya decimos pues que el rector de la universidad que quede, a San Carlos posiblemente, es ladrón o se deja sobornar, que los abogados, mis colegas, usted fue candidato a presidente del colegio, y yo no creo de veras que un abogado que se digne como tal de ser abogado por un churrasco de un voto, pues, es decir, si así estamos como abogados, estamos malos. Voy a desconfiar de nosotros profesionales de las carreras universitarias. En ese sentido, los tres personas que no son abogados, bueno, ¿cómo podemos pensar? Y no lo digo porque lo pongan en el diván algo debe saber de derecho, y no es posible que hagamos a un psicólogo, pues es como que un psicólogo quisiera a mí, psicólogo, pues, ¿cuenta de qué? Yo no puedo poner a nadie en un diván como él tampoco puede tener el conocimiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y mucho menos darle la categoría de magistrado supremo de la Corte de Justicia por una norma a un juez de paz o a una persona que ni siquiera es abogado y tiene otra profesión. Eso es lo primero. Lo segundo, que el tema es el contexto en el que se están dando estas reformas constitucionales. Perdonen ustedes, pero el contexto en que se está dando no es el precisamente que se dio para la elección. Fíjese que usted dijo algo que me preocupó. Dijo, no le estoy buscando una respuesta, porque me puede fastidiar. Lo que sí estoy pensando es que digo, ¿y dónde están los de no? Quiere decir que usted está consciente de si usted fue el que propuso el sí, entonces. Bueno, entonces si no lo propuso, acepte que puede tener 10,000 errores. Como los del no también deben de pensar que tiene 10,000 errores. Yo no estoy ni con el sí ni con el no, pero por cólera estoy con el no. ¿Saben por qué? Porque habían actuado los del sí con una impunidad terrible, controlado los medios de comunicación. Ahí me pusieron el rojo. Mire, cuando ya me estaba animando. Excusas para el sí y para el no, pero no son reales, son excusas que se han inventado. Yo leí la declaración de los empresarios, donde decían que si quitaban el 203 ellos estaban de acuerdo con todo el proyecto de reformas, pero lo quitaron y ya no están de acuerdo. Yo estoy viendo al presidente de la República, que es ponente de la reforma constitucional y ahora es el principal boicoteador del proceso de reforma. Entonces, ¿qué está pasando? Nos estamos dando cuenta entre todos. Aquí hay una realidad, y es la intervención americana que vía la CICIG y el MP tienen amenazado. Y entonces el pleito no es si las reformas son correctas o incorrectas, el pleito es se va la CICIG o no se va la CICIG, o por lo menos que quiten al señor Iván Velázquez. Ese es el cuento. Entonces, porque ya sienten que viene una nueva embestida, ¿verdad? De la CICIG, y todo el mundo, quiero decirles que todo el mundo se asusta, sinceramente, yo he visto. Entonces yo creo que lo que había que hacer, miren, es hacer un poco lo que decía Alejandro, buscar un acuerdo de sectores, tú también lo dijiste, buscar un acuerdo de sectores, pero no para discutir las cosas técnicas, porque no va a resolver eso el problema.
Yo creo que vale la pena hacer un cuarto intermedio serio para dejar el tema de las reformas constitucionales en un stand-by y comenzar a discutir cuál es el destino que nosotros le queremos dar a nuestro país en este momento, porque yo afirmo, casi podría apostar, que si el Congreso aprueba las reformas constitucionales tal como están, o corregidas o como sea, se pierde la consulta y el país se polariza y volvemos a repetir la historia. Yo creo que también tenemos que discutir, y lo digo con todo respeto para Eduardo, la reforma electoral. Aquí hay un problema: los partidos políticos que están siendo rechazados con el 95% de la opinión pública se parapetan en el poder del sistema de partidos políticos y no dan las posibilidades. Ahora se aumentó el número de afiliados a 36,000, ¿verdad? Por ahí. Eso significa que cada partido tiene que presentar 80 o 100,000 al Tribunal Supremo Electoral para que lo depuren y que le dejen los 30 y pico mil. ¿Cuánto cuesta esto en Guatemala cuando no se puede hacer política como en aquellos entonces? El voluntariado que hacía la gente de los partidos, y la sumatoria se hacía por intereses ideológicos, por identidades, por sentido de propiedad, y no ahora. Ahora le venden a uno las listas completas. Ahora sí voy a parar. Pero entonces busquemos un acuerdo de nación. Paremos el proceso de todas las reformas, busquemos un acuerdo de nación que mediante estos foros y otros niveles se puede lograr. Hagamos ese esfuerzo. Para cerrar esta fase, es un hecho que hay una propuesta de reforma constitucional, que hay un articulado que está en el Congreso de la República, y es precisamente con la exposición del diputado Lira que empezamos. Entonces yo creo que vale la pena escucharle ahora a él, después de tener las opiniones de quienes han estado acá en este panel, para que podamos escuchar también de nuevo qué es lo que el Congreso de la República, qué es lo que está pasando en el Congreso y cómo van las reformas constitucionales. Primero, pues me llama mucho la atención que se diga que los diputados ponentes son los mismos y los únicos que deben presentar enmiendas. Entonces creo que ninguna ley pasaría en el Congreso, porque todos, absolutamente todos los diputados presentamos enmiendas, siempre. Y en este caso debe ser igual. El tema de las condiciones de postulación se dio porque nosotros escuchamos a la vicepresidente Valdete decir que antes de las condiciones de postulación los magistrados se elegían en un hotel alrededor de una mesa con tragos. ¿Quién lo dijo? De una cama, perdón, yo me acordaba que era mesa. Peor aún, que se eligieran, que se decidieran alrededor de una cama. Y por eso se hizo una reforma creando una ley de condiciones de postulación que regulara todo esto que ya existía en la Constitución, para que fuera transparente. Que algunos sectores, como la academia, que esperábamos que fuera el rezago moral de esta nación, fuera la que salió peor y la que decidió prostituir el ejercicio de las condiciones de postulación, es diferente. Pero la ley era buena. Más que le encontraron la salida. Estoy de acuerdo con lo que dice la ingeniera Seña. Aquí hay cuestiones de procesos, y parte de esos procesos es el tema de por qué existen 3 personas que se han propuesto para que sean externos al organismo judicial, es decir, externos de carrera. Y de hecho así se aprobó ya en el Consejo de la Carrera Judicial que funciona. Que por cierto, la reforma que se tiene que hacer al Consejo de la Carrera Judicial es porque le encontraron una salida en la Corte Suprema para no integrar el Consejo. Entonces, porque no hay quien los juramente. Cuando realmente cada funcionario que es juramentado en su institución, pues ya no necesita una juramentación nueva. Por ejemplo,
el representante titular del Congreso de la República ante el directorio del RENAP no juramente el Congreso. No sé si lo tiene que volver a juramentar el presidente de la República, pero en fin, esa es la reforma que hay que hacerle a la ley de la carrera judicial que aprobamos el año pasado. Realmente no es una reforma que le vamos a cambiar medias cosas, sino es el tema de dejar claro quién se quede juramentar. Pero el tema de procesos es por eso que va por ahí, el de aplicar que hayan otras opiniones, no solo de los abogados. Yo no soy abogado, espero que no se ofendan con lo que voy a decir, pero el abogado de verdad es el que sabe la carrera, que tal vez es más completa, pero el abogado se cree que la sabe todas. Necesitamos otras opiniones y por eso se estableció y se discutió así. Yo recuerdo que durante el proceso de discusión de la reforma a la carrera judicial, en la Comisión de Reforma al Sector Justicia llegó uno de los presidentes de la Corte y le dijo: mire, jovencito, le agradecí al jovencito porque la calvicie pues ya me delata. Mire, jovencito, me dijo, a mí no me va a tocar mi corte. No es su corte, le dije, porque usted es el presidente ahorita, pero probablemente el otro año ya no va a ser usted. Así que, ¿a qué voy con este tema? Se tiene que hacer la reforma porque necesitamos precisamente romper con esos paradigmas y romper con esa situación de que la gente se cree dueña de la corte y se cree dueño de la justicia. Y por último, tiene la razón el licenciado Alfonso Cabrera en su exposición. Lo único que le diría yo es que creo que no es válido el argumento de que nos están imponiendo la reforma o de que la reforma está escrita, hombre, que viene con acento colombiano, porque eso yo lo niego. Y a mí, que me registren. Yo esperaría que la CICIG me registre, que le dé vuelta a mis cuentas y a ver si me pueden poner un antejuicio, porque creo en ellas. Y he aprobado, y probablemente haya errores y hay que cambiar, y hay que modificar, estoy de acuerdo. Y tenemos que entrar a ese debate y a ese diálogo que tanto propone el licenciado Cabrera como el licenciado Garcés. Estoy de acuerdo, tenemos que entrar a ese debate. Pero estamos aprobando porque creemos. Yo por lo menos no tengo miedo ni de la zona 14 ni de la avenida La Reforma. Las estoy aprobando porque yo creo en eso. Si hay alguien que se sienta presionado, esos son otros 20 pesos, al igual que como decía Alejandro Garcés, hay diputados que a estas alturas del partido no conocen la reforma. Ese es un problema grave de ellos. Pero el resto de los que sí la conocemos, estamos haciendo un trabajo de discusión. Y por último, ya vi el cafelito de rojo, pero solo para decirles, ahorita estamos en esta pausa, que no, de hecho tenemos las reuniones que se han programado para el día miércoles, van a ser con agenda ordinaria, no va a ser la agenda del tema constitucional, precisamente porque hay que dar un respiro y hay que hacer una pausa en el camino para ver cuál es la mejor solución para esto. Yo creo que sí es pertinente en este momento que ha hecho uso de la palabra. Entonces, primero, ya que se está estableciendo esta pausa, ¿cómo se va a aprovechar esta pausa para que la ciudadanía conozca mejor el contenido de las reformas y cómo generar una discusión que verdaderamente vaya hacia el fondo de este tema? Bueno, de hecho tengo entendido que en la instancia de jefes de bloque, yo no pertenezco a esa instancia, pero tengo entendido que en la instancia de jefes de bloque primero se decidió subir como una parte muy elemental y muy básica, subir a la página del Congreso las reformas. Después asumo que la propia instancia de jefes de bloque tendrá que entrar a una discusión para ponerse de acuerdo y decidir cuál es el camino a seguir. Si la pausa es solamente para esperar o si la pausa va a ser para establecer un nuevo diálogo, un nuevo mecanismo, nuevas mesas, un nuevo proceso en el que participen todos los sectores, los que están a favor y los que están en contra. No lo sé, asumo que eso se decidirá en la instancia de jefes de bloque. Muchas gracias. Bien, yo les doy un pequeño receso solamente para organizar las preguntas para cada uno de nuestros expositores. Podemos estirar un poco. No solo en materia de amparo, sino en otras decisiones,
a la Corte Suprema de Justicia como que fuera un tribunal de menor jerarquía, siendo que la Constitución señala que la Corte Suprema de Justicia es el órgano superior en la administración y desde luego realización de la misma. Pero, por ejemplo, en la dirección administrativa del organismo judicial que propone una de las enmiendas, dice: el Pleno del Consejo de Administración Judicial se integra con los consejeros de la dirección de la carrera judicial y la dirección administrativa, y se reunirá periódicamente para la aprobación, fíjese bien, de políticas administrativas, financieras y de modernización y fortalecimiento del sistema de la justicia. Bueno, ya, entonces realmente tenemos tres cabezas en el tema del diseño estructural y orgánico de lo que debiera de ser el sistema de justicia nacional. ¿Sí? Vamos a tener tres elementos, uno de ellos fundamental, porque dice la modernización y el fortalecimiento del sistema de justicia. Pues eso lo debiera de ver la Corte en términos de la planificación. Ellos son los que realizan el esfuerzo de crear la comunicación viable en todas las instancias que se dan en el proceso de la aplicación de la justicia. Bueno, eso sería monstruoso, pues, porque reduce básicamente a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad ya le quitó jerarquía casi en todo, y ahora el otro consejo, en la reunión de las dos direcciones, le quita el piso para poder definir por lo menos una estrategia en la visualización del desarrollo de justicia. Yo por lo menos diría que esta enmienda no debiera conocerse en esa dirección, no esa dirección, y en consecuencia abrir el debate es fundamental. Abrir un debate teórico, abrir un debate práctico, abrir un debate jurídico, abrir un debate político por las condiciones a las que se refería Alfonso, en que se está dando este escenario tan complicado y complejo, porque justamente de eso es lo que se está hablando, y ha creado una reacción de hostilidad a que se conozca una reforma constitucional en un momento en que la tiene que hacer un Congreso que, de acuerdo a la opinión de la mayoría, no es el más indicado para realizar un esfuerzo de esa naturaleza. En fin, si ellos no son los indicados, el presidente casi se retracta en esta semana de su propia ponencia. ¿Dónde está la sustentación entonces de la reforma? ¿Quién la planteó? ¿Quién la hizo? Si nadie se quiere hacer responsable de que la planteó, pues en ese sentido, gracias, tenemos que generar un acuerdo de discusión. Yo sí estoy, creo que la Fundación Esquipuelas está haciendo este esfuerzo precisamente buscando esos encuentros que puedan crear las condiciones para que no haya un culpable de las reformas, sino que sea producto de un consenso. ¿Es posible ese consenso, como dice acá la pregunta, si todos nos ponemos la camiseta de Guatemala por la justicia americana? Y yo creo que es bien complejo, porque si a mí me preguntaran quién debiera estar en ese debate público, político, técnico, no tendría la capacidad para dar instituciones o nombres. Creo que sí hay en Guatemala gente con muchísima capacidad que puede sentarse y decidir, pero ahí sí estoy de acuerdo con el licenciado Cabrera. Creo que sí debemos de ser los guatemaltecos, porque cuando hay propuestas de afuera, nosotros las tenemos que tomar como gente que nos asesora, gente que nos da información, experiencias de otros países, pero lo que vemos en esta propuesta de reforma es que es huérfana. Yo en el Congreso he oído pocos diputados que la defiendan. Creo que el licenciado Balcells es un héroe valiente que la ha defendido en todos lados, pero siento que es huérfana en su propuesta y por lo tanto va a ser huérfana en su debate y va a terminar una propuesta muy, como dicen los jóvenes, light. Y miren, ir a hacer una consulta por propuestas débiles que nos va a costar 300 millones de quetzales, y encima de todo para
terminar en el no, según las experiencias anteriores, de verdad, yo creo que sí necesitamos una madurez. Yo sí le dejo a los que hicieron la Constitución, a los partidos políticos, al sector empresarial, al sector cooperativista, a algunos representantes de ONGs que están metidos en el tema de justicia, que hagan una encerrona y que busquen la metodología, porque también es un problema de metodología, no es solo de que vayamos, nos ponemos de acuerdo, no, metodología para podernos escuchar, para poder proponer, para poder discutir. No sé, hay un montón de bagaje y lamentablemente la historia de corto plazo nadie la quiere escribir, pero en todo lo que fueron los debates, los abogados siempre dicen cuando se discutió tal punto de la Constitución es riquísimo. Cuando yo he oído eso en los debates ahorita en el Congreso, ¿quién apela a por qué se hizo eso? Y error, que ahora resulta que las reformas que hicimos no fueron buenas, sino que deberíamos de regresarlas. Entonces, ojo, ¿verdad? Las reformas constitucionales no pueden haber reformas a las reformas. Entonces, si las vamos a hacer, hagámoslas bien hechas, hagámoslo localmente, y de verdad, como yo miraba acá, y eso me imagino que ya es la última ronda que me toca hablar, yo miraba debate nacional hacia un nuevo modelo de desarrollo. Eso es lo que queremos. Queremos que todos tengan oportunidad de desarrollo en Guatemala. Bien, Alfonso le... Yo creo que hay todo un debate que enriquece mucho las propuestas concretas, pero yo quisiera regresar a mi punto. Creo que estamos jugando con fuego en estos momentos si vamos a discutir las cuestiones técnicas, cuando pueden pasar dos cosas. La experiencia que nos dice de las propuestas de reforma en el Congreso de la República, que las tres que se han presentado, se ha llenado la casa, el salón del pueblo, con debates importantes, con propuestas, y llega la gente ingenuamente a presentar propuestas y se encabetaron. Ni siquiera le respondieron a los proponentes. Entonces, y la otra es la consulta. Es un peligro, ahorita ya estamos polarizados. Cuando se hablaba justamente del 203, del derecho constitucional de los pueblos originarios, a la clase media se le invadió en Guatemala, que desafortunadamente no está muy informada, se le invadió con la posibilidad del peligro, que si machucaban una gallina en Totonicapán, ahí en el parque los iban a apalear. Y yo estuve, de verdad, todos tuvimos consultas en si eso era verdad, no puede ser, o sea, ya está contaminado el ambiente. Entonces cualquier cosa, por buena que sea, yo creo que aquí hay intereses más importantes que van a desviar la atención. Entonces lo importante, creo yo, que deberíamos de hacer un esfuerzo serio para encontrar cómo buscamos una justa media que nos interprete medianamente a todos los sectores, y en ese contexto entrar a discutir un proceso de reformas constitucionales. Y precisamente así es la pregunta que se le hace al licenciado Alejandro. Se habla de ausencia de propuestas en el debate, de que lo que se quiere precisamente, y ese propósito tanto de la Fundación Estípulas como NDI al poner este espacio, es que el debate sea de ideas, de posiciones frente a las propuestas, y no necesariamente de descalificación de las instituciones o las personas. En ese sentido, desde dónde, quiénes, cuándo, liderados por quién se podría construir una propuesta válida, enfocada verdaderamente a la mejora de un Estado de Derecho fortalecido, así se pregunta. No sé. O sea, precisamente ese es el tema, la falta de liderazgo. Y aquí yo quisiera hablar un poco, que ya estamos tan acostumbrados a la impunidad, que aquí hemos dicho unas cosas terribles. Si el presidente de la República reculó, debe tener una responsabilidad política por recular, porque entonces está jugando con nosotros. Una de dos: o estaba entregado el proyecto o no estaba. Pero eso de que hay pobrecitos no sabían, eso no existe. El presidente de la Corte, si reculó, tiene una responsabilidad política, y el presidente del Congreso, si reculó,
debe también tener una responsabilidad política. Ellos dieron el acompañamiento y hubo la propuesta. Yo no he visto que los diputados ponentes se hayan reculado. Ahora, lo que sí existe es una nebulosa con el partido de gobierno. Uno no sabe ni idea, pero ni el presidente lo maneja, cómo está el partido de gobierno en el Congreso. Y ahí sí es un tema que habría que enfrentarlo. Ahora, esa es la dinámica legislativa. Y aquí lo único que se puede hacer es generar un liderazgo en el Congreso. El presidente Chinchilla tiene que generar un liderazgo interno, esa palabra no me sale, pero de debate interno dentro de los diputados para que ellos mismos busquen estas soluciones. Pero aquí estamos en un hotel de la zona 10 diciendo que ellos deben hacer y realmente no lo hacen. Y ese es un conflicto serio. Y aquí hablando un poco del licenciado Roca, exacto, ahí está el tema. Es un tema conceptual. El tema del licenciado Roca es la visión tradicional. La Corte Suprema debe seguir administrando el organismo judicial. Otros creemos que no. Y de hecho en la propuesta dice debe resolver casaciones y amparos. Punto. Hay antejuicios. Punto. Eso es lo que debe hacer la Corte. Según nosotros. Según muchos. Porque vemos que solo Honduras y Nicaragua, que no son ningunos grandes modelos, tienen nuestro modelo. Entonces aquí hay un tema conceptual, y estoy de acuerdo con usted. O sigue la Corte Suprema, o vamos a crear un órgano. Y otra cosa, y perdonen, pero yo soy muy sincero en esto, no hay nada peor que dejar la justicia en manos solo de abogados. ¿Qué es esto? Si es un derecho. Es un derecho, que esta es una función interdisciplinaria. Nosotros en el CEDECOM fue grandioso la primera vez que un médico fue en la junta directiva. Fue increíblemente distinta la visión que teníamos de un concepto jurídico. El tema de la justicia es un derecho. O sea, no necesitamos saber cómo funcionan nuestros pulmones para respirar, los respiramos. Y ese es un punto aquí fundamental. Entonces yo sí creería, y aquí quiero hacer tal vez una disgregación conceptual, y perdón, pero como la canción como despacito, voy a la... Pero, ¿cuáles son las dos herramientas de la represión en un estado como el nuestro? ¿Cuáles son las dos herramientas? Una se llama ley y la otra se llama sentencia. Esas son las mejores herramientas de represión. En Guatemala estamos acostumbrados a tener sentencias formales, pero muchas veces dejan mucho que desear. ¿Qué persigue la justicia? ¿Qué persigue la reforma? Y no estoy hablando del contenido, estoy hablando del objeto. Un concepto que los abogados manejamos que se llama tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los tribunales vayan concretando los derechos de una forma uniforme y sepamos más o menos lo que decía la ingeniera Seña, qué es la ley y cómo viene esa ley. Por ejemplo, de hecho mañana hay un foro sobre el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas, y si hiciéramos una gráfica de los criterios de la Corte de Constitucionalidad sería un cuadro abstracto. Eso es lo que tiene la Corte de Constitucionalidad. Entonces eso pasa en la justicia. Entonces imagínense ustedes, se van a poner un caso, yo lo respeto mucho. El licenciado Rojas fue presidente de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, toda su vida en penal, pero el sistema indica que como el nuevo presidente salió a la Cámara Civil, lo mandaron a la Cámara Civil y él está ahora resolviendo el recurso más difícil que hay, licenciado Rojas, que es la casación. Y usted me dirá, bueno, pues la casación civil pues aprenderemos, sí, pero la casación tributaria y la casación administrativa. Y así estamos integrando también los tribunales de lo contencioso administrativo. Gente especializada en penal están integrando las salas de lo contencioso. Gentes especializadas en laboral están en lo civil. Gentes en lo civil están en lo laboral. ¿Por qué? Porque no hay especialización. Yo quiero comentarle que ojalá, si yo me declaro ultra mega conservador en el tema de reforma constitucional, ojalá se pudiera con leyes ordinarias. El tema es que usted no puede con la ley ordinaria limitar el número de integrantes en una comisión de postulación y va a tener 40 la próxima vez. Eso es lo que va a pasar. 40 personas que no rinden cuentas. Y otra cosa importante, imagínense ustedes, mañana 32 años de promulgación de la Constitución, y debemos darle gracias a Dios porque en el organismo judicial nunca ha habido corrupción. Nunca. En la administración del organismo judicial nunca ha habido corrupción porque nunca se ha presentado una investigación parlamentaria de un caso. Por ejemplo, ¿por qué llegan los ministros a rendir cuentas? ¿Por qué? Porque son cuentadantes. ¿Por qué no puede llegar un juez
porque su criterio está condicionado. Entonces debemos crear un órgano que vaya a rendir cuentas, porque ahí hay corrupción, ahí están alquilando edificios, ahí están pidiendo parte de los sueldos, ahí hay mucha corrupción, sobre todo ahora que el presidente dura un año y lo que mandan son los mandos medios. Entonces, señores, esto es un tema conceptual y eso es lo que quiero insistir yo. Y ojalá, yo me considero demócrata, nunca puedo reunir un diálogo, nunca puedo reunir un debate y ojalá lo hagan, pero el tema es que los temas estructurales también nos afectan la coyuntura, y si nos vamos a elecciones o nos vamos a un tercer año de gobierno con estos temas, esto sí ya se puede, ahí sí ya definitivamente la prudencia indicaría regular. Este es el momento. ¿Por qué? Porque este es el segundo año de gobierno, además hay muchas cosas. Este es el momento donde no hay una crisis política puntual, ¿verdad? Ese es el momento. Por lo tanto, deberíamos aprovechar. Gracias. Bueno, vamos a cerrar porque reconociendo que el escenario en el que en este momento se produce esa deliberación es en el Congreso de la República y que este debate que hemos tenido hoy acá y del cual hemos hecho partícipes a quienes están acá en la sala y a quienes nos siguen en Facebook, es el tipo de debate que se debe dar en el Congreso de la República y que beneficiará mucho a esta discusión. Así que queremos agradecer al diputado Lira por habernos presentado esta información. Era muy importante que supiéramos cómo estábamos, dónde estábamos, pero también era importante escuchar los argumentos sobre la justificación, conveniencia, oportunidad y contenido de las reformas. Muchísimas gracias a todas y a todos y continuamos con nuestro programa. Los procesos de reforma en el ámbito de lo público, aunque uno quiera dotarlo siempre de un contenido técnico y de un marco teórico, conceptual, consistente, estamos hablando al final de cuentas de un debate político. Y como tal estamos hablando de la forma en que las distintas visiones o miradas, intereses y muchas veces temores se posicionan frente a la agenda política y a la agenda de reforma que se presenta. Hablando muchas veces de reforma electoral, que es un tema que trabajo más, confieso, que el de la reforma de la justicia, siempre he insistido en que cuando uno se plantea el debate sobre una reforma tiene que tener en cuenta tres criterios. Y yo quisiera hacer una reflexión de cierre en torno a esto. El primero es preguntarnos, la pertinencia. La primera pregunta ¿es la reforma pertinente? ¿Desde qué perspectiva? Primero, si responde a una demanda social estructurada, evidente y real. Y segundo, si responde a una lectura clara y precisa de las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades que enfrenta aquel ámbito de lo público que queremos someter a reforma. Y me pareció entender que independientemente de las distintas miradas que tienen acá nuestros panelistas y la exposición del señor diputado, es evidente que hay un cierto consenso en la necesidad de que la reforma es necesaria, la reforma es pertinente y la reforma es importante. Incluso María del Carmen recordaba que hubo hasta una demanda. Ciertamente hubo acuerdo de la R de reforma en el gran cajón. Cuando abrimos el cajón de la reforma ya no estábamos de acuerdo, pero bueno, eso es parte del proceso democrático y natural de deliberación que hay en una sociedad democrática. El segundo criterio es la viabilidad, que refiere propiamente a lo político. Responde fundamentalmente a preguntarnos si existe o no una relación de poder favorable para que la reforma avance. O al contrario, si la correlación de poder es negativa e implica por ende que esa reforma no es políticamente posible en el tiempo o en el momento en que la estamos presentando. Y aquí yo he escuchado desde esa perspectiva varias cosas. Primero, creo que hay un debate sobre quién es el sujeto que reforma. Y hay la percepción, unos de que el que propone la reforma viene de afuera, otros de que falta suficiente, digamos, una de la reforma y que se apropie de la misma. Otros han objetado que sea este Congreso con estas características el que le corresponde debatir la reforma, hablando del Congreso en tercera persona, como si los congresistas y las congresistas vinieran de un planeta distinto o de una sociedad distinta a la que vivimos.
Si algo he aprendido trabajando aquí y en otros países es que nuestros congresos, nos guste o no, son profundamente similares al tipo de sociedad de la que existe. Entonces, debatir si el Congreso es legítimo o no nos cierra las puertas. Digamos, ese no es el camino del debate, es el Congreso que elegimos. Y tenemos como sociedad que demandarle que asuma la responsabilidad de tomar las decisiones, no de dilatar las decisiones o de postergar las decisiones, de tomar las decisiones. Nos guste o no nos guste, si no nos gusta, pues tendrán que cambiarlo, ¿no? Si las guatemaltecas en el 2019 tomando decisiones diferentes a las que han tomado en el pasado. También he visto que hay un debate desde la perspectiva de viabilidad en términos de cuál es la lógica del proceso o de la reforma. Y aquí en América Latina vemos que hay dos grandes modelos. La idea refundacional de que no podemos cambiar nada hasta que no cambie todo. Entonces no discutamos un pedacito, sino que cambiemos la globalidad. No vayamos a una reforma parcial, sino que vayamos a una reforma integral de la Constitución de la República. Ese es un camino perfectamente legítimo. Se hizo, por ejemplo, sé que no son países muy populares en Guatemala, pero se hizo recién en Ecuador, se hizo en Bolivia, se hizo en Colombia en el 91, con una revisión bastante integral derivada del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el M-19. O sea, tenemos varios ejemplos interesantes de reformas constitucionales, digamos, integrales. Pero también es perfectamente válido el camino de las reformas progresivas. Por ejemplo, México, hablando de otro ámbito, que es el ámbito de la reforma electoral, que nombraba muy bien, en vez de hacer una reforma única e integral, ha producido 14 reformas constitucionales progresivas desde 1977 hasta el 2014. Y es perfectamente válido. Y esa lógica de reforma, a pesar de que atravesó 30 años y no sé cuántos congresos diferentes, tuvo un sentido estratégico de evolución enfocado a garantizar lo que ellos consideraban en aquel momento que era la posibilidad de la alternancia en el poder. Bueno, también reformar una parte es posible si tenemos concepto de que esa parte que estamos reformando empata de manera armónica con los principios inspiradores del modelo constitucional, digamos, que prevalece en el país o que creemos que debe prevalecer en el país. Yo creo que el tercer elemento, es el de la factibilidad, y es lo que aportaba María del Carmen. La discusión no puede basarse solo en intereses, la discusión no puede basarse solo en preconceptos, la discusión no puede basarse en la descalificación del que piensa diferente o de la que piensa diferente. La discusión se debe de basar en evidencia, en información, en marcos conceptuales, en debate sustentado. Y la política tiene que perderle miedo a lo técnico. La política debe de apropiarse de lo técnico, debe de apoyarse de lo técnico para tomar decisiones sustentadas y evitar lo que María del Carmen caracterizaba muy bien, que es la lógica de que hacemos una reforma para estarla corrigiendo y volverla a corregir y volverla a corregir. Pecado que, debo decir, no es solo exclusivo del Congreso guatemalteco, sino allende Guatemala en muchos de nuestros países en América. Y la siguiente elemento de factibilidad es el financiero. ¿Cuánto cuesta la reforma? Porque sin plata podemos hacer la mejor filosofía política o la mejor ingeniería constitucional, que finalmente esa no se va a completar de manera operativa. Una reflexión de cierre. Miren, uno de los elementos más interesantes del debate, si ustedes me permiten, y lo he visto en toda la sociedad, en todos los ámbitos, es que hay una idea de que Guatemala está en un momento como de tránsito entre aquellos que consideran que podemos refuncionalizar el viejo sistema, que lo que hay que hacer es agarrar el sistema anterior y remozarlo, refuncionalizarlo, y aquellos que creen que ese sistema ya no funciona y que hay que cambiarlo a través de un proceso de reformas. No significa botar lo viejo para crear completamente algo nuevo, sino hacer reformas que implican reformas basadas en ciertas concesiones de profundidad de aquellos actores que han el poder político, económico y social del país. Yo respetuosamente quiero decirles
que es muy difícil pensar después del 2015 que se pueda volver atrás. Creo que sería una oportunidad, ¿verdad? Volver atrás. No significa que tengamos que ir a tontas y a locas hacia adelante, significa que Guatemala abrió una ventana de oportunidad. Cuando Juan XXIII convocó al Vaticano II, dijo que había que abrir las ventanas de la iglesia a los aires frescos de la historia. Bueno, yo creo que esa es la oportunidad que produjo Guatemala a partir de 2015. Entonces, hay que recuperar el espíritu de la movilización social, al menos en un aspecto fundamental. La movilización social representó la renuncia de la sociedad guatemalteca al miedo. La gente fue a manifestar renunciando al miedo. Eso es esencial. Y yo veo hoy a Guatemala buena, discutida, revolviéndose entre los viejos miedos de la vieja Guatemala. Yo creo que es importante perder ese miedo. Y quisiera citar una frase de cierre de John F. Kennedy, ahora que está en su aniversario de natalicio. Me quito los lentes, pero ya no veo ni de cerca ni de lejos. Y con esto termino. Mire, decía don John F. Kennedy, se avecina una revolución pacífica si aplicamos sabiduría, una revolución compasiva si somos solidarios, exitosa si tenemos suerte, pero una revolución se avecina, querámoslo o no. Podemos afectar su carácter, pero no así su inevitabilidad. Entonces, perdamos el miedo, abramos el debate, construyamos acuerdos y vamos para adelante. Buenas noches. Agradecemos a Eduardo Núñez y también agradecemos el aporte de cada uno de los panelistas y a la señora moderadora, por favor, con mucho